Informó Javier López. Muchas gracias, Javier. Está en nuestros estudios el comandante en retiro de la Policía Nacional, Emilio Paredes, que es parte del grupo Coraje, ¿no?, de policías en situación de retiro que están luchando hace rato porque los policías y militares reciban las pensiones que merecen y no hay un trato discriminatorio entre ellos. Bienvenido. Muy agradecido, señor Lucar. Una vez más. Una vez más acá. Y siguen ustedes en la pelea. ¿Esto dónde está ya? Esto está en el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Efectivamente, ya está para sentencia en el Tribunal Constitucional. Y justamente ayer cientos de pensionistas estuvimos ahí exigiendo a los tribunos un voto de conciencia de conformidad a la Constitución y la ley, porque al parecer ya se deslizó una información a través de un magistrado ante los medios de comunicación donde tergiversa los hechos y da a entender que los policías y militares actualmente tenemos cédula viva, hecho que es falso, toda vez que se ha demostrado, tanto en la vista de la causa realizada en la ciudad de Arequipa por parte del procurador del del Congreso y por los congresistas Javier Velázquez Jequén y Tubino Erecherever, que los policías y militares tenemos una pensión distinta en el monto a los de actividad. No tenemos una pensión nivelable, ni tenemos cédula viva. Nosotros tenemos un derecho que se llama pensión renovable, que es muy distinto, que tan solo es a la parte pensionable. Claro, pero en realidad el fondo de la discusión en este momento no es esta, ¿no? Sino ¿qué es lo que cuestionan? Porque esto llegó hasta el Congreso, se demoró muchísimo tiempo, dicho sea en el paso en el Congreso, pero al final el Congreso lo aprobó. Exacto. No es verdad. Pero el Ejecutivo lo observó. Lo observó. ¿Pero por qué? Porque decía que el Ejecutivo, que el Congreso no tenía iniciativa de gasto. Iniciativa de gasto. Es decir, no podían aprobar una ley que implicara obligar al Ejecutivo a tomar parte del presupuesto de la República. Exacto. Son dos puntos que ha planteado el Ejecutivo en su demanda. Uno, que dice que la pensión de los retirados se ha nivelado y se ha restituido la cédula viva, hecho que ha sido desvirtuado. Y el otro aspecto, la iniciativa de gasto de parte del Congreso, que de acuerdo a la Constitución no puede generar un gasto al Estado. Y también se ha demostrado que esta ley no tiene como fondo generar un gasto, sino devolver los derechos que tenemos los policías y militares. Es más, señor Lucar, para conocimiento de la opinión pública, el Tribunal Constitucional tiene sendas sentencias donde dice que cuando el Congreso genera una ley que genera gasto al Estado, y si el Ejecutivo implícitamente acepta la ley y presupuesta, entonces la ley es constitucional. En el caso nuestro, en el supuesto negado que el Congreso haya dado una ley que genera gasto, el Ejecutivo dio el reglamento 014 donde presupuesta para cumplir desde enero de este año esta ley, y asimismo dio el decreto de urgencia 005. Claro, pero porque además no tiene lógica, porque es decir, el Congreso puede aprobar una ley que le quita derechos a los pensionistas, pero no puede aprobar una ley que se los restituye. O sea, es la ley del embudo, ¿no es cierto? Exacto. O sea, porque ¿quién les quitó a ustedes ese derecho? El Ejecutivo. El Ejecutivo, pero esto ¿qué? Por facultades otorgadas por el Congreso. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Y el Congreso ha restituido lo que había hecho mal el Ejecutivo, ¿no? Este es el detalle donde nosotros pedimos a los magistrados del Tribunal Constitucional que su voto sea de acuerdo a la Constitución y la ley. No pedimos que nos favorezcan en nada, porque la ley se ha demostrado que es constitucional. Es más, señor Lucar, nosotros leyendo las sentencias anteriores del Tribunal Constitucional, hemos encontrado la sentencia del mes de agosto de este año, la 008-2016, donde los magistrados del Tribunal Constitucional se pronuncian sobre la pensión renovable que actualmente percibimos, pero en otro caso, y dicen que la pensión renovable no es nivelación. Entonces, si ellos mismos han dicho... No, pero además esto es un tema, o sea, digamos, en pocas oportunidades, porque yo creo que ya se está llevando al Tribunal Constitucional como si fuera una última instancia judicial casi cualquier cosa, pero esto es un asunto de derecho constitucional, no puede haber discriminación, o sea, todos los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía tienen que ser tratados por igual, y la ley del Ejecutivo que estableció esta discriminación ha violado la Constitución. Por supuesto, ha violado, ha establecido diferencias de pensionistas, siendo del mismo régimen pensionario. Todos hemos aportado lo mismo, hemos cumplido con los mismos requisitos y nos separan. Claro, ¿desde qué año desde el 10 de diciembre de 2012. De 2012 para adelante eres un tipo de pensionista y de ahí para adelante eres otro tipo de pensionista. Exacto, ¿no es cierto? Los pensionistas clase A y los pensionistas clase B. O sea,
O sea, eso es inadmisible, ¿no? Inadmisible bajo cualquier lógica y que lamentablemente el gobierno actual, cuando estuvo presidente PPK, demandó para que se siga atropeando los derechos de los militares y policías, ¿no? Nosotros vamos a seguir continuando con nuestros plantones. Mañana jueves también vamos a estar en el Tribunal Constitucional porque estamos en alerta roja a la espera y exigir al tribunal, como le digo, señor Lucar, justicia y que ellos finalmente resuelvan de acuerdo a la Constitución y la ley. Y está demostrado que esta ley es constitucional. Bueno, yo le agradezco mucho, comandante Paredes, por estar con nosotros y saben que cuentan con nuestro respaldo y siempre han tenido el espacio para pelear por sus derechos que nos parecen absolutamente legítimos. O sea, tenemos que ser un país agradecido, ¿no? Agradecido con gente que ha servido a su país, con gente que nos ha devuelto la paz que habíamos perdido, porque sin Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Porque todos los políticos atribuyen los éxitos, pero sí, los muertos y las consecuencias de los errores y todo los pusieron los policías y los militares, ¿no? Exacto. O sea, y de eso no nos podemos olvidar. Muchas gracias por estar acá. Y ojalá que el Tribunal Constitucional haga lo que corresponde. Muy agradecido también.